primer canto que vamos a entonar en esta tarde se titula ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amén, hermanos. El siguiente canto que vamos a entonar se titula Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fría tiene paz porque ahora mi sostén
desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, porque ahora mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Amén, hermanos. El siguiente canto que vamos a entonar se titula ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Gracias a Dios por estas alabanzas, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje de esta tarde a cargo de nuestro hermano Ezequiel. Le dejo el tiempo a nuestro hermano.
Buenas tardes, hermanos. A ver si está prendido. Sí. A ver, checa. Aquí arribita. Morado ya. ¿Listo? Sí, sí, ya. Ok, gracias. Les invito a que abramos nuestras Biblias nuevamente allá en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Leemos juntos este pasaje de la palabra del Señor. Dice así: y dijo Jehová Dios nuestro, de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, no nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en ese día por la bendición que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por cada familia que tú has traído, Señor, y que con un corazón dispuesto vienen para escuchar tu palabra. Y juntos, Señor, queremos alabarte con los cantos que hemos entonado, pero también recibir esa palabra tuya y apropiárnosla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Bendice este momento, bendice este tiempo. Yo ruego, Padre, de tu gracia y de tu bendición, que tu Espíritu me guíe y me use para compartir tu palabra. Pero también, Señor, yo te ruego que tu Espíritu sea el que ponga esta palabra en el corazón de mis hermanos y que podamos realmente afianzarnos en ella y confiar en ti y depositarnos en ti. Gracias por este momento que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los pasajes hermosos que tenemos dentro de la Biblia es uno de esos pasajes, es este, ¿verdad? Y el título de nuestro sermón es ¿qué hacer en tiempos de adversidad? Es la pregunta. ¿Qué hacer en tiempos de adversidad? Y algo maravilloso, hermano, que encontramos en la Biblia es que hay relatos que nos ayudan a comprender cómo Dios tiene un cuidado, nuestro Dios que es soberano, tiene un cuidado muy especial en la vida de sus hijos. Y es que todos nosotros, los seres humanos, aún los hijos de Dios, vivimos en este mundo, pero pasamos por tiempos difíciles. ¿Quién no pasa por tiempos difíciles? Nadie escapa de eso. Alguien podrá decir, no, pues yo ya estoy cerca de Dios, ¿por qué tengo que vivir eso? Bueno, todos pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? Pero nuestra confianza está en Dios.
En esos tiempos de adversidad, todos, cada ser humano necesitamos un consejo que nos ayude a mantener la calma. Hay tiempos, hay momentos en verdad que nos pueden turbar en nuestra vida y necesitamos un consejo para que nos ayude a mantener la calma, a permanecer firmes en nuestra fe y no perder el propósito de Dios en nuestra vida, que es glorificarle. Porque en medio de los tiempos difíciles, sean tiempos buenos o tiempos difíciles, nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios, sean tiempos buenos y aún los tiempos difíciles. Y el consejo que todo hombre necesita en estos tiempos lo encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos una Biblia y nosotros nos regimos por ella, nos conducimos por los consejos que ahí están y nosotros creemos que esta es la palabra de Dios revelada que es aplicable a la vida de todo ser humano, para nosotros más aún por ser hijos de Dios y el conocerle. En ella encontramos, hermanos, múltiples ejemplos de personajes o personas que vivieron tiempos de angustia, de adversidad, y vemos cómo procedieron en ese momento, cuál fue su reacción y cómo procedieron, qué pasos dieron para poder superar o salir adelante en medio de la dificultad. Y uno de esos hombres, en especial en este pasaje que acabamos de leer, nos muestra la vida de un rey piadoso que se llamó Josafat. Y Josafat fue uno de los hombres que realmente se acercó a Dios, entregó su corazón a Dios, aunque quiero decirles que Josafat, al igual como un ser humano, no era un hombre perfecto, también tuvo sus equivocaciones, sus errores, tomó algunas decisiones a lo mejor no muy buenas en alguna ocasión, pero Josafat fue un hombre prácticamente muy cercano a Dios, un hombre que tenía una comunión con Dios. Las decisiones que este rey tomó, especialmente en este momento, nos deja ver que lo mejor que cada ser humano, o cada cristiano, cada creyente debe hacer en los momentos difíciles es buscar a Dios. Buscar a Dios. Hace algunos tiempos, a lo mejor, o no sé, hay dos reacciones en los tiempos difíciles. Hay algún tiempo que algunas personas pasaron por momentos difíciles y hemos podido ver cómo algunos reaccionan en buscar a Dios y otros levantan su mano contra Dios. Y eso se hace más difícil. Cuando usted está en los problemas, alejarse de Dios es lo peor que puede hacer. Pero buscar a Dios es lo mejor que puede hacer. Así que este pasaje que acabamos de leer nos habla exactamente de este rey y cómo tomó esas decisiones y ese proceder de que se acercó a Dios. El rey y su pueblo se refugiaron bajo las alas o bajo la mano, la protección de Dios, porque Dios es suficiente para guardarnos ante cualquier circunstancia, por muy difícil que pueda ser, circunstancias que rebasan nuestra capacidad humana, que no podemos controlar, ¿verdad? Y quisiera iniciar con lo que dice ahí para que entremos en esta materia. Vamos a ver esto. Dice en el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y el versículo inicia diciendo: pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas anteriores que dicen los versículos anteriores. Y si usted ve los dos capítulos anteriores, va a encontrar que el rey Josafat tenía una cercanía, de hecho había hecho parentesco con el rey Acab. El rey Acab era un rey bastante perverso, que se alejó de Dios y tenía una cercanía con este rey Acab, y en una de esas el rey Josafat se unió con él, con el rey Acab, para ir a la guerra.
Y realmente porque Dios guardó al rey Josafat, no lo hirieron, porque los enemigos que vinieron a pelear contra ellos, contra el rey Acab, pues se enfocaban exactamente en atacar al rey y buscar y atacar al rey. De manera que Acab sí sabía de esto y él dijo, mira, yo voy a ir como que de civil y tú ponte tus ropas reales y yo no voy a ser el rey, voy a ir disfrazado. Y se disfrazó Acab. Y el que iba vestido de rey era Josafat. Entonces todos quisieron atacar a Josafat, pero cuando se dieron cuenta que él no era el rey al que tenían que atacar, pues lo dejaron. Pero hay algo muy extraordinario ahí, que el rey Acab pensaba que se podía escapar del juicio de Dios. Y uno de los guerreros lanzó una flecha e hirió al rey Acab. Y después allí se quedó hasta la tarde y falleció porque se desangró y no vivió más. Aun cuando no le tiraron directamente a él, sino una flecha a la deriva. Parece que iba a la deriva, pero Dios sabía a dónde iba. Cuando el rey regresa de esto y salvó su vida, el rey Josafat, dice, cuando dice el versículo, pasadas estas cosas, bueno, el rey Josafat regresa y viene a Jerusalén victorioso, a lo mejor contento porque salvó su vida. Y lo encuentra un profeta llamado Jehú y le reprende. Y le dice, mira, ¿con qué ayudas a los que han aborrecido a Dios o a los que aborrecen a Dios? Porque ayudó al rey Acab. Y le dice, por cuanto has hecho esto, de Dios ha salido ira que viene contra ti. Pero hay algo que tienes, que has dedicado tu corazón a Dios. Por lo tanto, Dios te hace este bien. De ahí venía, ahí estaba el rey Josafat, ahí es cuando pasan estas cosas y pasadas estas cosas, entonces vienen, se unen los amonitas, vienen a atacar al rey Josafat, como dice el versículo 1 al 3, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con todos ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti vienen una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3, la primera parte. Dice, entonces él tuvo, ¿qué tuvo? Temor. ¿Usted ha sentido temor? ¿Quién no ha sentido temor? Todos sentimos temor. Y ese es el primer punto. Josafat tuvo temor. El problema que se le presentó no era algo sencillo, no era algo fácil de llevar, algo de enfrentar. Y lo primero que él sintió cuando ve toda esta gran multitud y esta coalición, podemos decir, que se unieron de reyes y que venían contra él, lo primero que él sintió fue temor, humanamente. El temor, hermanos, es algo natural que sentimos los seres humanos. Ante el temor todos tenemos una reacción. Y por lo menos hay dos reacciones en las que podemos tomar en esos momentos. O bien nos llenamos de terror, y les ha pasado, y yo creo que ustedes han visto, ¿no? Cuando nos llenamos de terror y nos paralizamos ante el problema que se está presentando en el momento. O el temor también, o el mismo temor, nos lleva a tomar decisiones sabias en ese momento. Dos cosas pueden suceder. O nos paralizamos del temor porque no vemos hacia dónde acudir o qué hacer, o ese mismo temor nos lleva para tomar decisiones sabias. El ejemplo que vemos en Josafat, hermanos, ante la gran dificultad que venía, es que él tomó decisiones sabias para bien. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Porque todos llegamos a esos puntos difíciles, momentos difíciles.
Lo hemos visto, lo hemos vivido una y otra vez con las familias, cómo han pasado esos momentos. Y el temor pues puede paralizarnos y podemos encerrarnos. Ya no vemos más porque eso hace, nuestra mente se turba y empezamos a ver lo peor, pero no vemos que Dios está cerca de nosotros. Nuestro hermano José Manuel leyó un pasaje muy hermoso que es el Salmo, Isaías 41, y en ese salmo está el versículo 10 que dice: no temas, dice el Señor, y es su promesa, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No debemos olvidar que Dios está cerca de nosotros. Aunque la primera reacción de nuestra vida es el temor, Josafat no permitió que el temor lo paralizara, sino que este temor le obligó a que acudiera a Dios y buscara la ayuda de Dios. Él se acercó a Dios. Dios era el único que podía realmente salvarle de esto. Él no podía buscar otra coalición y buscar otros reyes para que le defendieran, sino realmente lo que él buscó es la fuente de poder y su Dios, que es todopoderoso, y acudió a Dios en medio de la dificultad en la cual enfrentaba. Y eso es lo que debemos hacer: tomar decisiones sabias y lejos de encerrarnos y lejos de perder toda esperanza, volteemos nuestros ojos a Dios. ¿Cómo lo hizo? Ahí mismo en el capítulo 20, dice el versículo 12. ¿Qué hizo Josafat? Bueno, el versículo 2 dice dice, y acudieron algunos diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, dice el versículo 3, y luego dice ahí en la segunda parte, y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo, hermanos? Se humilló. A veces podemos sentirnos fuertes, poderosos, que podemos hacer todo, que todo lo podemos, y llenarnos de orgullo y decir: yo puedo salir adelante en esto. No, él se humilló, él reconoció que necesitaba de Dios, él se humilló delante de Dios. Cuando Josafat escuchó esto, la noticia de esta gran multitud que venía hacia él y venía hacia ellos, bueno, él lo que hizo es humillarse, porque él pudo ver y él reconoció que el problema iba mucho más allá de lo que él podía resolver. Rebasaba sus fuerzas, rebasaba su capacidad, y no podía hacer frente a una coalición como la que venía contra ellos. Y entonces la decisión sabia que él hizo es que él se humilló delante de Dios para pedir de su apoyo. Hermanos, antes de acudir a cualquier lugar en medio del problema, lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Antes de pensar, voy a acudir a tal persona, a tal lugar para solucionar tal problema, tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque si hay alguien que tiene una respuesta segura, es Dios. Cuando él se humilló, lo hizo primeramente personalmente, su propia vida. Él entendió la situación, él sabía en la situación que estaba, y él se humilló, dobló sus rodillas, se presentó delante de Dios y se humilló. Pero no solo él, sino también ahí dice el versículo 3 que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se humilló delante, dice que hizo pregonar ayuno en todo Judá. Pidió al pueblo realmente
que lo hiciera igual que él, que el pueblo orara a Dios, que ayunara a Dios, que se unieran a Dios. Y esto que él hizo, hermanos, es una gran lección para nosotros los creyentes en ese tiempo, en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de aflicción. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Dios para pedirle de su ayuda, pero antes de pedir de su ayuda, pedir perdón. Porque como les dijo Josafat, traía algo atrás. Y muchos de nosotros traemos cosas atrás. Y entonces ahí se humilló y realmente vino ante el Señor. Pero algo que tenemos que hacer todos los cristianos es pedir perdón y suplicar su intervención, la intervención de Dios y su protección en nuestra vida. Eso es lo que nos dice la palabra allá en segundo de Crónicas, capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare su pueblo. Tenemos que humillarnos delante de Dios, hermanos. No podemos seguir con un corazón rebelde, no podemos seguir con un corazón altivo, sino un corazón de humildad. El Salmo 34, versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es un salmo que escribió el rey David. Salmo 34, versículo 5, está orando el rey David. Y él está diciendo: los que miraron a él, es decir, los que se acercan a Dios. ¿Cómo se acercan a Dios? Se acercan a Dios en humildad, en fe, en reverencia. Y no van a ser defraudados, van a ser escuchados. Tenemos que acercarnos a Dios con una actitud de humildad. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Y si hemos cometido errores, faltas, reconocer esas faltas y pedir que el Señor nos perdone y nos auxilie en esa necesidad que podemos estar pasando. El rey Josafat buscó la unidad del pueblo. Cuando él convocó al pueblo, es para que estuvieran unidos en oración para pedir al pueblo. Y eso es algo vital, hermanos. Eso es algo importante. Muchas veces yo he aconsejado a las familias cuando están en necesidad y les dije: tomen un tiempo como familia, ustedes como familia, tomen un tiempo, dediquen un tiempo, oren a Dios, pero juntos. Porque a veces cuando surgen los problemas, lejos de buscar a Dios, pues ahí nos quedamos. Pero tenemos que tomar un tiempo y buscar de Dios realmente y humillarnos delante de Él. Bueno, aquí Josafat buscó a Dios. Buscó a Dios. Se pusieron de acuerdo en esa petición que querían que Dios les concediese. Se pusieron de acuerdo en pedir el auxilio de Dios ante esta gran necesidad. Y eso nos habla de unidad, de tener propósito, de buscar lo mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ya sea como familias o como iglesia, cuando vemos la necesidad. El Señor mismo dijo allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19, cuando está hablando de esta unidad de la iglesia, y lo que significa estar unidos y aún el poder mismo que la iglesia tiene, dice el capítulo 18, versículo 19, dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Buscar la unidad es algo vital. Buscar la unidad es algo importante. Versículo 4 de nuestro pasaje dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
tenemos que unirnos. No desunirnos, tenemos que unirnos. Porque el enemigo lo que busca es destruirnos y destruir a la familia y atacarnos. Pero el Señor dice, busquen la unidad. Por medio de este pasaje está diciendo lo que Josafat hizo en ese momento, que el enemigo venía para destruirlo. Esta decisión sabia la tomó Josafat cuando vio esa gran multitud que venía en contra de ellos. Hizo un llamado al pueblo para que en verdad tomaran en cuenta a Dios y ayunaran durante un tiempo determinado y dejaran la rutina que normalmente tenemos diaria, y usar ese tiempo para confesar sus pecados, para clamar a Dios y pedir ayuda al único Dios que tiene el control de todas las cosas y que está por encima de todas las cosas. Nuestro Dios que es soberano. Unidos en oración, hermanos. En tiempos difíciles es necesario unirnos, como dije, como familias, y debemos elevar nuestras oraciones, ya sea unirnos como pueblo de Dios o como familias. Necesitamos elevar nuestras oraciones para que sean atendidas por nuestro Dios. Debemos orar, hermanos, para que no nos turbemos más allá de lo que viviremos en el momento de la aflicción. Debemos orar para que no decaiga nuestra fe en medio de la prueba, ni nuestra vida espiritual, ni la vida espiritual de nuestra familia mengue, sino que se fortalezca. Porque a veces los problemas nos llevan a fortalecernos. Debemos orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y aún de nuestro mundo. Debemos orar para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Josafat oró junto con el pueblo, ¿y qué hizo Dios? Dios les escuchó. Por eso digo, tenemos que tomar esas decisiones. Ahí están, ahí está el paso, los pasos a proceder, el camino que Josafat tomó. Se unieron al Dios soberano, empezaron reconociendo a nuestro Dios que es soberano. Versículo 6 al 13 dice el versículo 6, Jehová Dios, los que leímos, Jehová Dios nuestro, de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? ¿Cómo fue la oración de Josafat? Bueno, fue una oración que reconoció a Dios como el Dios soberano. Él empezó adorando y reconociendo quién es Dios. A veces oramos nada más por lo que queremos, pero nunca alabamos a Dios, ni exaltamos de quién es Dios, ni reconocemos quién es Dios. Pero aún en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó que lo primero que tenemos que hacer es reconocer y alabar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, ¿quién es Dios? Y Josafat eso hizo. Dice, tú eres el Dios soberano, tú eres el que estás en los cielos. Él es el Dios todopoderoso que puede ayudarnos. Él es el Dios que está por encima y tiene el control de todas las cosas. Cuando las cosas se ponen difíciles, eso no quiere decir que las cosas se salieron de su control, porque Dios es soberano. Ahí está. Él puede ayudarnos en esos momentos. Por lo tanto, cuando oraron al Dios soberano, lo hicieron confiando en este Dios vivo, en este Dios soberano, que ya Él les había mostrado su poder, el control que tiene sobre las naciones y cómo les había defendido en el tiempo pasado. De tal manera que aún con estas naciones que ahora vienen a atacarles, Dios les había perdonado. Y dice en el versículo 7, Dios nuestro,
Dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. El poder de Dios. Ellos oraron confiando en las promesas de Dios, ¿verdad? Que Dios ya los había cuidado, que Dios ya les había dado victoria sobre otras naciones y que Dios les había dado ahí un lugar donde realmente habían edificado un santuario a Dios y sabían que ellos podían orar y que podían venir a este lugar y ser escuchados por el Señor. Oraron confiando en las promesas de Dios que Él había dado, que Dios mismo había dado al pueblo de Israel, que cuando estuvieran en angustia, que cuando estuvieran en problemas, pudieran venir a este santuario, a esta casa donde ellos mismos la habían edificado por mandato de Dios y que Dios les iba a escuchar. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 2 de Crónicas 7, versículo 11 al 15, ahí está el relato. Oraron conociendo que en sus fuerzas no podían sostenerse a este grande mal. Ellos acudieron a Dios, hermanos. Ellos no confiaron en su poder, ellos confiaron en Dios. Versículo 12 dice, oh Dios nuestro, oh Dios nuestro. 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan gran multitud que vienen contra nosotros. ¿Cómo se sentían? Dice ahí, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿No nos ha pasado eso, hermanos, en ocasiones? Nos sentimos tan débiles, tan incapaces de poder resolver alguna situación. Y es en esa debilidad la que nos lleva para que nos acerquemos a Dios. Y es en esa debilidad donde nosotros no podemos hacer nada, que dejamos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Y es Dios el que hace las cosas. Entregaron todos sus problemas en las manos de Dios, reconociendo que solo Él tenía el poder para ayudarlos. Dios tiene el poder. Esta oración que ellos hicieron, hermanos, lo hicieron en una unidad, en un mismo sentir, en una misma plegaria, la hicieron cada familia, pero en unidad como pueblo de Dios, elevando su voz al Señor para suplicar de su ayuda en esta necesidad. Dice el versículo 13, y todo Judá, ¿cómo estaba? De pie delante de Jehová. ¿Quiénes más estaban? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Se dan cuenta por qué es importante cuando les digo y alguna ocasión he aconsejado a las familias que se unan como familia? Aquí estaba toda la familia. Aquí toda la familia estaban unidos para orar. Los niños no estaban fuera, las mujeres no estaban fuera. Estaba la familia completa, todo Judá, todo el pueblo dice que estaba delante, estaba todo Judá, estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Hermanos, ante la gran necesidad en la que enfrentamos en nuestro mundo moderno, necesitamos tomar tiempo para orar a Dios y orar para que el Señor libre a nuestras familias de los peligros en los que nos encontramos. Pero tenemos que unirnos como familias, tenemos que unirnos como iglesia. Esta oración en unidad tuvo una gran respuesta, la respuesta de Dios. Como les dije hace un momento, cuando nosotros buscamos a Dios en esa humildad, en fe, en reverencia, no seremos defraudados. Dios nos escucha. La respuesta la vemos a partir del versículo 14, capítulo 20, versículo 14 al 17. Nuestro Dios, que es soberano y poderoso, es real. Él está presente con nosotros en los momentos difíciles. Así como les dije en el Salmo
34:5, que dice que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pueblo oró a Dios y Dios no les defraudó. Dios les escuchó. Dios escuchó la oración. Es más, el salmista dice ahí en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Eso dice el Salmo 34:6. Dios dio una respuesta al pueblo de Israel a través de este hombre de Dios llamado Jaziel, profeta de Dios. Dice el versículo 15, y dijo, Jaziel dijo esto, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, como decía nuestro hermano. ¿Quién habló? Dios. Dios habló. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios habla por medio del profeta Jaziel y le dice, no tengan temor. No decaiga su fe, no se sientan que no tienen protección. Quédense quietos como están, porque mía es la guerra. Había temor en el corazón del pueblo, como también lo había en el corazón del rey. Pero esto les hizo a que ellos buscaran a Dios con todo su corazón en esa unidad y pidieran ayuda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra lucha diaria, hermanos. Pedir esa ayuda de Dios en unidad. En esa lucha que tenemos contra nuestros enemigos mismos en esta vida. Y nuestros enemigos puede ser el pecado, la maldad que impera en el mundo, aún los problemas que se presentan en nuestra vida, problemas fuertes que han vivido algunas familias y que están pasando algunas familias. Y si hoy estoy compartiendo este pasaje, es por ello, porque en la palabra tenemos confianza y esperanza, porque la palabra también nos da el consuelo que necesitamos, pero es un consuelo que proviene de Dios, no de simplemente palabras que uno pueda inventar, sino es el consejo de Dios. Ese es el consejo de Dios. Y Dios les da una respuesta y les dice en el versículo 17, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios está con vosotros. Dios está con su iglesia. Dios está con sus hijos. Y esa es la promesa del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Y ahí está el Señor. Y cree lo que ahí está. Y ora al Señor. Y Él es el que nos ayudará y nos sacará adelante. Ante esta gran respuesta que hubo de parte de Dios, lo que el pueblo hizo es que adoró a Dios, confió en Dios. Déjeme que aquí Olegario me quiere saludar. ¿Va? Oró a Dios y confió en Dios. De tal manera que adoraron a Dios. Y es exactamente en esa entrega, en esa confianza, por medio de esa adoración, que Dios trajo realmente algo extraordinario. Versículo 18 al versículo 22, dice este pasaje de la palabra. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Creyeron en Él, confiaron en Él, creyeron en la palabra de Él. Por eso adoraron a Dios.
Aún no tenían la victoria, pero ellos adoraron. La respuesta de Dios les hizo que ellos pudieran confiar y adorar a Dios. Versículo 19 nos dice en este pasaje: y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermanos, a veces cantamos y no entendemos lo que el canto puede significar delante del Señor. Pero este pueblo se levantó en medio del dolor, de la situación, del peligro. Se levantó a cantar porque confiaba en Dios. Y sabía que en medio de lo que estaban viviendo, Dios tenía las cosas en control. De tal manera que nos recuerda lo que sucedió con Pablo y Silas. ¿Qué hicieron cuando estaban en el cepo allá, encerrados en el calabozo después de ser golpeados? Estaban cantando a Dios. A veces en nuestra necesidad y nuestro problema, a veces no cantamos a Dios. ¿Qué hacemos, hermanos? Lloramos, nos lamentamos. Pero aquí está los pasos a proceder. Alaba a Dios, confía en Dios. Alabaron a Dios. Versículo 20, ¿qué dice? En el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿cómo estaréis? Seguros. ¿Cómo estaréis seguros, hermanos? Creyendo en Dios. Cree en Dios. No creas en ti ni los buenos contactos que puedas tener. Cree en el Señor. Creamos en el Señor. Yo no digo que sea malo los buenos contactos que puedas tener, pero cree que el Señor tiene las cosas en sus manos. Cree en lo que dice el Señor, en lo que dice su palabra, en todo el consejo de su palabra. Como decía el hermano, no solo creas lo que te conviene, cree en todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí está el versículo 21 y dice, bueno, el versículo 20 todavía sigue diciendo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Había muchos que no creían. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, cuando usted mira los profetas en el Antiguo Testamento, había muchos que no creían. Tiempo antes de esto, el rey Josafat no creyó en Micaías, sino creyó en el espíritu engañoso de los profetas que lo estaban induciendo para que fuera a la guerra, porque ahí iba a recibir el juicio de Dios. Y cuando vienen los hombres del rey, porque Josafat dice: no habrá un hombre de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios aquí. Sí hay uno, pero siempre dice lo malo contra mí. No, pues hay que traerlo para consultar. Y entonces van a traer a Micaías y le dicen los otros: mira, los otros profetas ya le declararon a Acab que va a tener victoria, así que tú declara lo mismo. Le dicen a Micaías. Le dicen a Micaías eso. Hermanos, a veces, así como este hombre, a veces las personas quieren que digamos lo que la gente quiere oír, lo que es agradable al oído. Pero ¿saben qué respondió Micaías? Ahí un poquito atrás, en el capítulo 18, versículo 13, dice Micaías: dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso
hablaré. Y vino al rey. ¿Qué iba a decir el profeta? Lo que Dios le dijere, no lo que la gente quería oír. Y cuando Josafat le dice aquí a la gente, creed en Dios, creed en sus profetas, es que era la palabra de Dios. Y ahorita, hermanos, familias, tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. Porque eso dice la palabra de Dios. Aquí nosotros escuchamos a los profetas. Aquí nosotros escuchamos a los apóstoles. Aquí el Señor Jesús nos habla por medio de esta palabra. Pero tenemos que creer y hacer lo que dice esta palabra. Y es aquí donde le dice Josafat, Josafat le dice al pueblo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque si tú crees la palabra del Señor, entonces vas a tener éxito. Y va a haber éxito. Pero si no crees y no quieres hacer lo que dice la palabra, sería como el faraón cuando decía, pídenle a Dios que me ayude. Pero él no quería doblegar su corazón. Tenemos que creer en Dios. Y entonces el versículo 21 del capítulo 20 nos dice, y habiendo consejo con el pueblo, dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras que salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es, ¿para cuándo? Para siempre. 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué hizo Dios, hermanos? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué le dijo Dios a Josafat en el versículo 17? No habrá pelea para ti, no habrá guerra para ti. Tú quédate quieto y observa. Ellos cantaron la coalición que venía contra el pueblo se levantaron contra ellos mismos y ellos mismos se destruyeron. Y Josafat y el pueblo pudo ver la gloria de Dios, hermanos. ¿Cómo puedes ver la gloria de Dios si no crees en Él? ¿Cómo quieres ver las maravillas de Dios si no queremos creer en Él? Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que confiar en lo que dice el Señor. De tal manera que cuando creemos en Dios, hermanos, nosotros podemos ver que Él va a darnos una respuesta contundente, una respuesta que Él va a actuar. Él es el que está actuando, Él es el que va a hacer las maravillas. El pueblo de Dios, hermanos, cuando escuchó esa respuesta de este hombre que vino a decirles, así el que les vino a decir que no iba a haber guerra, adoraron a Dios, buscaron adorar a Dios, alabaron a Dios, y cuando salieron a la guerra, salieron con ese pensamiento y dijeron, vamos en el nombre del Señor y glorifiquemos en el nombre del Señor, y empezaron a cantar y el Señor dio una gran respuesta. Cuando vemos esa gran respuesta no nos queda más que doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, gracias, porque tú eres el que está actuando y el que va a actuar siempre en nuestra vida y en su pueblo. Se postraron ante el Dios soberano que les había mostrado misericordia y les libró del gran peligro y el grande mal en el que se encontraban. Este Dios soberano, hermanos, no se quedó ahí atrás. Él está presente en nuestra vida. No está lejos de nosotros. Él es el Dios vivo. Él es el Dios eterno. Él es el Dios en quien podemos confiar. Y por eso tenemos que orar a Él.
no nos podemos quedar petrificados en el temor, sino debemos de tomar decisiones sabias y seguir al Señor. Hermanos y hermanas, en los momentos difíciles, la aplicación, en los momentos difíciles que pasamos como familias o como pueblo de Dios, es normal que sintamos temor porque somos seres humanos. Pero no permitamos que el temor nos paralice de manera que creamos que ya no hay una salida, sino hagamos realmente lo que hizo el rey Josafat junto con su pueblo. Se humillaron delante de Dios, y pidieron perdón y pidieron de su misericordia, de su ayuda en ese momento. Nosotros tenemos que unirnos, unámonos en oración, clamando con fe a Dios, al Dios soberano, sabiendo que Él va a mostrarnos su misericordia y ayudarnos. Ya sea en el problema que se haya presentado en la vida, o ya sea en la enfermedad, ya sea en cualquier situación, tenemos que orar a Dios. Así que debemos unirnos como familias y suplicar la protección de Dios por nuestro pueblo, por nuestro lugar, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por los adultos, por todos, hermanos, porque vivimos en un mundo de maldad que día a día quiere atacarnos y destruirnos, y el enemigo no está quieto. Por eso tenemos que confiar en Él. Oremos poniendo toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y Soberano. Descansemos en Él, y cuando veamos su respuesta, nunca dejes de darle gracias, nunca dejes de glorificarle, porque ahí está presente en tu vida y en mi vida. Y busquemos a nuestro Dios y démosle gracia. Leemos el versículo 27 al 30, mire lo que dice. Versículo 27 al 30. Todos juntos. Dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándoles de sus enemigos. Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Quién dio paz? Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos un real consuelo y nos anima, Señor, para que en los tiempos difíciles sepamos qué es lo que debemos hacer. Señor, tú conoces nuestra humanidad, que somos frágiles. Y a veces, lejos de ejercer fe y confianza, podemos llenarnos de incredulidad o duda. Pero rogamos de tu gracia, Señor, para que en los tiempos que cada familia pueda estar viviendo, y aún cualquiera de nosotros que pueda vivir momentos difíciles, Señor, tengamos la sabiduría de buscarte a ti con todo nuestro corazón y podamos ver tus maravillas mostradas a la vida de tu pueblo. Señor, a ti te damos la gloria y la honra, porque eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, que está con nosotros. Damos la gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.